de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 4 minutos. Les agradecemos que estén con nosotros a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos en Canal 7 o en www.c7jalisco.com. Mi nombre es Begoña Lomelí y le comparto que esta semana estamos hablando de un tema muy importante y que precisamente ya en estos días en algunas zonas de México, en algunas zonas también de Jalisco, ya estamos de lleno en este temporal de lluvias. Así que ese es nuestro tema, temporal de lluvias en Jalisco. Le comparto algunos datos. ¿Sabía usted que durante el temporal de lluvias o previo al temporal de lluvias todavía estamos a tiempo, aunque ya estemos, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, en el temporal de lluvias, que es importante asegurarse de que su tinaco y su aljibe cuenten con tapa? ¿Para qué? Pues para que el agua de lluvia no se contamine con el agua que ya está contenida en el tinaco. Otra recomendación es que usted tenga la precaución de limpiar coladeras de todas las áreas que tengan salida de agua hacia el drenaje. Otro punto importante es limpiar su azotea. Si su azotea tiene polvo, ramas, hojas, eso también tiene posibilidad de tapar su azotea, tapar el desagüe de la azotea, y lo que puede provocar es que con las lluvias, bueno, pues la azotea se llene de agua, haga peso en el techo y que en algunas ocasiones hasta se ha caído el techo por el peso que no puede soportar, así como la humedad. Así que es importante que usted pueda revisar todos estos puntos en su casa. Finalmente, le comento que es importante eliminar o evitar la proliferación de desechos sólidos, tanto en su vivienda y, por supuesto, en la vía pública. Y esta recomendación no es solamente previo a la época o al temporal de lluvias, sino durante todo el tiempo. Por favor, evitar tirar basura o desechos, residuos sólidos en la vía pública. Todo tiene que ir a su lugar. Así que estas son las recomendaciones previos o durante el temporal de lluvias, parte de Estación Central y también de Protección Civil. Esta tarde, como todos los miércoles, tenemos la representación de jóvenes. Así que yo saludo con mucho gusto a Gustavo Pamplona, que representa a Altavoz. Gustavo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, como siempre, por la invitación, Begoña, y aquí estamos para opinar un poquito del tema. Muy bien, bienvenido. Gracias también a Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Abraham, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Saludamos también a Cuauhtémoc Vidrio, consejero universitario y representante de la FEU. ¿Qué tal, Cuauhtémoc? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, con mucho gusto. Estamos esperando también que en un momento más llegue Ángel Loera, representante de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Por lo pronto vamos comenzando con el temporal de lluvias. Ya se puede decir que en la zona metropolitana ya entramos en el temporal de lluvias, ya tuvimos 3 días seguidos de lluvia la semana pasada. Entonces ya las autoridades, tanto el Instituto de Astronomía y Meteorología, ya dicen, al menos en la zona metropolitana, ya entramos al temporal de lluvias. ¿Cómo definen ustedes, en una sola palabra, temporal de lluvias en Jalisco? Yo lo definiría Gustavo, como improvisado. ¿Por qué improvisado? Año con año, las autoridades carecen de planeación para este temporal. Siempre tenemos los mismos problemas, tenemos las inundaciones, los árboles caídos, las pérdidas materiales y humanas que genera este temporal, y por la otra parte, que también es muy grave, la falta de captación del agua que cae del cielo para que se rehúse esta. Tenemos un temporal muy grande en Guadalajara. Desde el 15 de mayo, el instituto dijo que empezó y termina el 30 de noviembre. Entonces, parece difícil pensar que no se haya con tiempo una planeación para este temporal, que año con año sigue siendo, o parece a veces que aumenta este año. Muchas gracias, Gustavo. Abraham, ¿cómo defines temporal de lluvias en Jalisco? Yo robaría 2 palabras, ¿no? Como oportunidad y riesgo. Platícanos. Relacionados intrínsecamente. Oportunidad porque la expectativa, y ya lo estamos viendo, es que va a ser un temporal abundante. Y es una oportunidad porque el 70% de las aguas que se utilizan en Jalisco, bueno, del 60 al 70 en las distintas regiones, es para uso agrícola. Entonces, eso va a generar una mayor producción en los campos donde solamente se siembra y se cosecha en temporal. Entonces, eso yo lo veo como una oportunidad que genera mejor producción y mayor economía, ¿no? Y un beneficio. Como un riesgo, como siempre en los temporales, hay inundaciones, hay contingencias, hay desastres. Tengo entendido que ha habido información y coordinación interinstitucional
del gobierno del estado, gobierno federal con los gobiernos locales a través de las unidades de protección civil. Sin embargo, siempre está el riesgo latente, ¿no? Cuando puede haber un temporal abundante en algunas zonas donde son susceptibles o sensibles a una precipitación mayor. Okay. Muchas gracias, Abraham. Cuauhtémoc, ¿cómo defines temporal de lluvias en Jalisco y por qué? Yo pienso que este temporal es un reto. ¿Reto? ¿Por qué? Un reto porque se nos puede plantear la puerta para el desarrollo, para el progreso y para la sustentabilidad. Quisiera retomar algo que dijo un cronista de la ciudad de Guadalajara, que es Guillermo Gómez Ustaita, acerca de crisis que ha tenido el lago de Chapala en los últimos 60 años. Ocurrió una crisis de 1946 a 1955, otra de 1988 a 1991 y de 1998 al 2002, muy recientemente. El lago de Chapala es el principal abastecedor o fuente de agua para Guadalajara y actualmente se encuentra a un 35% de su capacidad. Sí. Hace poco, el mes de marzo, 108 colonias iniciaron con recortes del vital líquido. Un día, cada 2 semanas se les corta el servicio y pues habla de un foco de alarma, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad, como dice mi compañero, para que nos replanteemos nuestro sistema de abastecimiento, la forma en la que obtenemos el vital líquido y cómo aprovechar este temporal de lluvias. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Tenemos que ir a nuestro primer bloque. Bueno, este fue el primer bloque. Vamos a nuestro primer corte. De regreso seguiremos platicando del temporal de lluvias en el estado de Jalisco. Usted, donde se encuentra, ya sea en el campo, en la ciudad, en una ciudad media o en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cómo vive el temporal de lluvias? Y con estas características que ya nos han comentado durante la semana y así iniciamos platicando, también que será muy copioso, que será muy abundante el temporal de lluvias. ¿Cómo lo vive usted? ¿Usted tiene precauciones previo al temporal de lluvias? Cuando está lloviendo, ¿qué precauciones tiene? ¿Qué es lo que usted se fija? ¿Usted tiene captación de agua en su casa? Bueno, pues esperamos sus puntos de vista, sus comentarios son muy importantes. Recuerde que estamos en el teléfono 3030-5307 y también una alada sin costo para usted, 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-Est Central. Regresamos después del corte para seguir hablando de este tema desde el punto de vista de los jóvenes. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. En el bloque anterior platicábamos con nuestros invitados, los jóvenes, acerca de cómo definen en una sola palabra el temporal de lluvias en Jalisco. Y Gustavo Pamplona, de Altavoz, nos decía, es improvisado el temporal de lluvias, porque hay poca planeación, porque hay inundaciones, porque todos los años hay árboles caídos, por las pérdidas humanas, porque no hay captación de agua. Por su parte, Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, nos dice, es una oportunidad, pero también es un riesgo, es una oportunidad para todos los agricultores, toda la siembra que se realiza que no está tecnificada en Jalisco, bueno, pues depende del temporal de lluvias, pero también es un riesgo, ¿no? Por todas estas características que también comentaba Gustavo. Y Cuauhtémoc Vidrio, consejero universitario y representante de la FEU, nos dice, es un reto. Porque, bueno, pues considerando que nuestro lago de Chapala está actualmente al 35% de su capacidad, está teniendo mucha evaporación, incluso es una noticia de esta semana, ¿no? Que el lago de Chapala está entrando en una crisis, que está al 35% porque tiene mucha evaporación. Bueno, pues un temporal de lluvias, como el que vamos a tener hasta noviembre, es un reto también para poder ver fuentes para abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y a otras poblaciones. ¿Cuál es su punto de vista acerca del temporal de lluvias en Jalisco? 3030-5307 y 01800-087-8807. Hablando de los riesgos en el temporal de lluvias, bueno, pues también existen los riesgos de personas que viven cerca de cauces de ríos o en barrancas. Y, por ejemplo, en Zapopan, 1.500 viviendas, 1.500, se encuentran dentro de los puntos susceptibles de inundación en este municipio, en Zapopan. Esto lo informa el director de Protección Civil, Javier Nápoles. Sin embargo, 600 de estas viviendas podrían ser desalojadas al considerarse como de alto riesgo. Las viviendas están ubicadas dentro de las 12 zonas vulnerables por estar cercanas al Arroyo Seco y al Garabato. ¿Esto se puede considerar que estas familias, estas viviendas ya están avisadas que pueden ser desalojadas, que hay que tener precauciones, como que pueda formar parte de una política integral del manejo de lluvias? ¿Ustedes qué consideran? Mira, Gustavo. por ahí de 2006 y 2007,
el CIAPA generó un proyecto de manejo de lluvias. Esto se supone que es un proyecto integral en toda la zona metropolitana, incluyendo 5 puntos en lo primordial. Empezaba a Temajac, San Juan de Dios, San Andrés, la Cuenca del Ahogado y Arroyo Hondo. Podemos decir que avisar no es nada más, no es parte de un plan integral. Digo, es una de las partes. Yo más bien me preocuparía por generar la infraestructura de corto, mediano y largo plazo para que estas zonas ya no se inunden, ¿no? Y puedan seguir siendo habitables. Y aquí nos quedamos en la duda, ¿no? Otra vez entramos a lo mismo. Si ya se generó en su puesto, porque este documento sí incluye la infraestructura en corto, mediano y largo plazo, así como técnicas para prevenir accidentes, para prevenir contingencias, ¿por qué no se ha dado? Pues, o sea, ¿por qué se sigue la ciudad estando como está? Pues llegamos a la conclusión de siempre, ¿no? Que se quedan las cosas en un papel, que no se avanza en la parte ya de la práctica, de generar el recurso, de generar la técnica, de generar a la gente competente para generar los proyectos, que en un momento ya pues lleguen a que la sociedad ya no tenga estos problemas. Okay. Abraham. Yo atendiendo específicamente a esta zona o a esta cuestión, esta problemática en Zapopan, me tocó de verlo de cerca por ahí del 2010, gran cuestión se da en asentamientos irregulares y que se avisa, se exhorta, se trata de buscar programas o sedes alternas, pero la gente a veces realmente no se quiere ir de esos lugares, a pesar del problema que exista. Y luego pasa el temporal de lluvias, los cauces están secos o no tienen el mismo caudal y sigue llegando gente. Entonces es un poco estar batallando. Sí creo que debe de haber políticas integrales para, pues no solamente para desalojar, sino para buscar otras alternativas, pero sí es un problema que se da principalmente en asentamientos irregulares de gente que sí está avisada, informada que es un riesgo y que sin embargo se arraiga y se aferra a estar ahí a veces. Bueno, yo creo que la sociedad es un componente dinámico, nunca igual, siempre en evolución. Y ante ello también las políticas públicas creo que deben evolucionar. Sin lugar a duda, creo que hace falta una redefinición de objetivos y de prioridades, y en ellas está el considerar el temporal de lluvias como 2 partes, digamos. Una es la parte positiva, que es que nos hace falta a nosotros agua, y es una entrada de agua, y la parte negativa, que es que se inundan las calles, ¿no? El sistema de drenaje y alcantarillado se ve rebasado, queda desfasado de las demandas actuales de la sociedad, lo que tenemos hoy por hoy, y sin duda que hace falta un rediseño, y también hace falta la inclusión de la parte técnica, la toma de decisiones de la parte del gobierno, ¿no? Yo soy un estudiante de ingeniería civil y creo que hace falta cada vez más tomar en cuenta a los especialistas y conocedores para que se tomen las decisiones adecuadas. Tenemos que en el país 100 acuíferos en los últimos tiempos han sido minados por el desabastecimiento, y también hay un fenómeno cerca de las costas que se llama intrusión salina, en la cual cuando se consume el agua de los acuíferos bajan los niveles y quedan espacios vacíos. Esos provocan asentamientos y también provoca que la presión del mar converja hacia esos espacios. Entonces, creo necesario la planificación, pensando ya a mediano y largo plazo. Estamos en una pendiente de crecimiento poblacional y sin duda que hay que considerar estos factores, ¿no? La recarga artificial de acuíferos también es muy importante, y hay factores técnicos que hay que considerar, como los biológicos, los físicos, los químicos, compatibilidad de agua nativa contra agua de recarga y otros factores importantes que si no tenemos la participación de la parte técnica de ingenierías, difícilmente se podrá solventar y tener un diagnóstico claro de lo que hay que hacer. Ok, con esta realidad que vivimos y vamos centrándonos por el momento en la zona metropolitana de Guadalajara, también es importante tocar el punto de ciudades medias, del campo, pero con la realidad que tenemos y como decía Gustavo, que en el temporal de lluvia se caen árboles, que se inunda
Plaza del Sol, se inunda Avenida México, que hay pérdidas humanas, que no hay captación de agua, ¿qué podemos hacer? Es decir, ya sabemos que, decía Abraham en el corte, no, es que ya después de las 6 de la tarde, si ya veo que va a llover, pues ya mejor ni salgo y me resguardo. ¿De plano tenemos que vivir así, Gustavo? Los que van un poco más avanzaditos en el tema, sobre todo de adecuar leyes o dar incentivos, es el Distrito Federal. El DF sí incentiva a los comercios, a las industrias y a los nuevos edificios, así tienen un recurso de tratamiento de agua apropiado o de recaudación de agua pluvial, te dan incentivos fiscales en la construcción o en las remodelaciones. Eso no se da aquí en Jalisco. Eso le abonaría a ayudar a la zona metropolitana, ya que pues ya sabemos que el dinero del gobierno pues nunca va a alcanzar, pues, ¿no? Entonces, si la iniciativa privada le entrara, por ejemplo, ahorita que se está usando mucho ya los edificios verticales, pues de ahí incluso agarrarnos, ¿no? Así de, bueno, está bien, va tu permiso de tal obra, pero tienes que meter un contenedor, una planta de tratamiento de agua, para que se pueda ir regulando un poco lo que ya está de atrasado, ¿no? Que me imagino que el sistema del CIA puede tener años y años de que ya está en mal funcionamiento. Y las tuberías... Tan es así que no sé, creo que es el 40%, no traigo exactamente el dato, pero del agua que se desperdicia en el derrame de la tubería. Entonces sí estamos hablando de un problema grave que hay que tenerle mucha atención desde la parte del gobierno y que los ciudadanos le abonemos en parte de lo que podamos, ¿no? Cuidando el agua. A lo mejor si tenemos oportunidad de reusar el agua de la lluvia para algo de la casa, pues estaría también perfecto. Pero sí, yo creo que va un poco de más el ciudadano, pues vive como todos vivimos, ¿no? Así, preocupándote por otras cosas y a veces te cae el agua y como dices, pues vete a tu casa, ¿no? Pero si el gobierno le abona un poquito más y generamos una política integral realmente a un corto, mediano y largo plazo, creo que le podemos avanzar bastante. ¿Qué opinan, Abraham? Yo aquí quiero poner un panorama con números muy generales para saber específicamente en el tema de las precipitaciones pluviales. En México y en Jalisco, del 100% que se capta de la lluvia, 2/3 partes se evaporan. ¿Sí? La tercera parte que queda, el 80% se escurre en ríos y el 20% se recargan los mantos freáticos. ¿Qué tenemos? Si a esto le sumamos que el abastecimiento y la extracción de agua subterránea es mayor a lo que realmente se está administrando, pues bueno, vamos en picada, ¿no? A una crisis. Abonando un poco a lo de entrarle como gobierno y como sociedad a generar una cultura del uso eficiente del agua, del reconocimiento de este recurso, porque tenemos un limitado reconocimiento. Como no nos cuesta o nos cuesta poco, tenemos un limitado reconocimiento en lo social, en lo económico y en lo técnico. Y vaya que tenemos agua. Tenemos agua, ¿no? Es temporal. Yo por ahí, abonando a lo de exigirles a las constructoras, en septiembre o en noviembre se aprobó una reforma a la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y se adicionó unos artículos al Código Urbano en donde ya las edificaciones deben de presentar sistemas de captación y manejo de agua pluvial para que también esas aguas puedan ser esas construcciones autosuficientes. Entonces eso creo que es un paso importante. No debería ser solamente exigir por ley, ¿no? Deberíamos de ser proactivos tanto sociedad como gobierno. Ok. Cuauhtémoc. Bueno, yo vuelvo a la insistencia de los mantos acuíferos por una sencilla razón. El 70% del abastecimiento que tenemos es de los mantos freáticos o del subsuelo. De ello se desgajan problemas, como mencionaba al inicio de esta sección, como el del riesgo de las viviendas. Porque ¿cuántos no nos hemos encontrado en la vía pública con que hay agujeros o baches y son debido a estas fallas, de que hay vacíos debido a la sobreexplotación? Sacamos más agua de lo que el manto puede generarse por sí mismo, ¿no? Creo que en políticas públicas sí está ciertas regulaciones adecuadas de parte de Semarnat y la Conagua, la norma oficial mexicana 01 y 014 y 015 respectivamente, las cuales hablan de condiciones para tanto las descargas residuales, también para las especificaciones de recarga, de los acuíferos, y también la disposición al subsuelo de agua de lluvia y escurrimientos.
Aquí tenemos en Guadalajara un problema muy grave porque tenemos compartido el sistema de drenaje y de alcantarillado. Las aguas negras o aguas hervidas se revuelven con el agua de lluvia y se ve desperdiciada. Claro. Sin duda que una planeación a mediano y largo plazo que involucra el futuro de nuestra generación y las futuras generaciones necesita de estudios técnicos de ingeniería, proyectos de ingeniería. Pero previo a eso, de entrada podríamos considerar, por ejemplo, el seccionamiento de la red municipal. ¿Por qué seccionamiento? Porque existen diferentes puntos con diferentes alturas en la zona metropolitana. Y eso produce que se acumulen caudales en las redes de tuberías. Significa que si hay una colonia alta y una baja, y la colonia baja ya de por sí estaba teniendo, aparte del agua negra, la agua de lluvia, pues también se le va a sumar lo de la parte alta. Vamos más allá de la capacidad de drenaje de la ciudad. En cambio, si fueran sistemas independientes, quizás no se tendría ese problema. Mejor, claro. Exactamente. Y a largo plazo, ¿por qué no pensar en sistemas independientes entre sí? Quizás para un distrito de canales de riego, quizás para la agricultura de las zonas cercanas a la zona metropolitana, y que esto, en vez de convertirse en un problema, sea una puerta a salida a muchos problemas de carencia y escasez de agua. Claro, muy bien. Gracias, Cuauhtémoc. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso, aquí estamos de regreso, seguiremos platicando. Y una pregunta, ¿qué tanto se siente usted o considera que en su familia o de modo personal tiene cultura del agua? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Hablando del temporal de lluvias, se recomienda que usted identifique previamente las vías en su ciudad, en su localidad, que se inundan cada temporal de lluvias, por supuesto. En su momento puede buscar diferentes rutas que le permitan llegar a su destino, obviamente con menos riesgo. Y también es importante que si usted observa árboles, construcciones, cables o postes que estén en riesgo de caer, repórtelo con oportunidad a su municipio, a las autoridades para que puedan ser tratados, para que puedan ser acomodados y obviamente retírese de ellos. Creo que también como ciudadanos tenemos una responsabilidad importante cuando estamos en un temporal de lluvias. ¿Cuál es su punto de vista acerca del temporal de lluvias? ¿Cómo usted considera que tiene una cultura del agua, una cultura para tratar el agua de su casa, el agua de lluvia? En lo cortito, su relación con el temporal de lluvias, ¿considera usted que es educado en este sentido? 3030-5307 y 01800-087-8807. Como Tere Medina nos dice, yo estoy muy contenta por la llegada de las lluvias. Siempre le pido a Dios que proteja a todo ser viviente. Muchas gracias por comunicarte, Tere. Pues sí, ¿no? Como decimos siempre, el agua es vida, el agua es bueno, es algo positivo, pero también es importante tener un manejo integral de las lluvias, una educación, una cultura del agua. En México tenemos una cultura del agua o tenemos una educación apropiada para todo esto que se platicaba acerca del manejo integral del agua o de las lluvias. Gustavo. Yo creo que, claro, como las excepciones, ¿no? Ha de haber gente que sí está más en conciencia con el cuidado y el rehusamiento del agua, ¿no? Pero me quedo más con lo que nosotros como generación, como jóvenes, podemos ser en un futuro, ¿no? Pues crecimos nosotros con el gota a gota el agua se agota y ciérrale la llave y cuando te bañes, enjabónate y luego abre otra vez la llave. Y que pone el balde. Y que checa bien los baños, ¿no? ¿Con eso crecieron ustedes como generación? ¿Desde chiquitos se acuerdan de estas recomendaciones o ya que estaban grandes? Pues yo más o menos sí, a mí sí me tocó. ¿Sí? ¿De chiquito? Ajá, ¿Sí? todo esto. Sí. ¿Abraham también? ¿Cuauhtémoc? Ya iba saliendo esa moda cuando yo... ¿Ya iba saliendo esa moda? Un poquito más grande nosotros. Entonces, pero no se queda ahí, no se puede quedar solo en casa, ¿no? Claro. Se tiene que quedar para influir con nuestras autoridades, incluso con los ciudadanos, para que generen conciencia y generar los mecanismos y presionar al gobierno para que genere las políticas públicas adecuadas para cuidar el agua. Ya que si no hemos tenido problema tal vez nosotros, se puede generar en un futuro no tan lejano pues que ya empecemos a batallarle mucho por el agua. Ok. Abraham, ¿qué opinas? Yo creo que
más que apropiada o inapropiada, la información, educación y cultura ha sido insuficiente y focalizada más que nada al ahorro del agua, ¿no? Pero este tema del reuso, de la captación de agua pluvial, del manejo, de la administración, creo que falta esa información, falta esa educación. Hay que transformar a una cultura de captación, de administración y de uso eficiente del agua en pro del medio ambiente, ¿no? Sí creo que la educación ha sido insuficiente. Yo estaba viendo, bueno, a simple vista podemos ver que la información es escasa, pero estaba viendo, hay un programa nacional hídrico de la Semarnat, que es de 2013 a 2018, en el cual en el diagnóstico se reconoce que la educación ha sido insuficiente en todos los niveles. ¿Sí? En los libros de texto podemos ver que ni siquiera te habla, el problema está sectorizado por regiones. Hay regiones en donde llueve más en el país, en el norte llueve menos, en el sureste es abundante, las precipitaciones en el occidente y centro son buenas, pero inclusive te habla que es insuficiente la información, insuficiente las dinámicas de educación y de cultura, ¿no? Que se tiene que cambiar todo esto para generar realmente una cultura del agua. ¿Cuauhtémoc? Yo creo que, como todo, la educación es la clave, ¿no? Y como educación, pienso que hace falta o se puede mejorar el actual modelo con enfoque al medio ambiente, con un modelo de entender y atender. Entender la realidad que estamos viviendo. Entender que no estamos en un mundo en el que simplemente es un adorno el cartel que dice cuida el agua. Entender que el agua sí se está acabando, que se está encareciendo el costo de producción de agua, el costo de potabilización, que nos estamos acabando a nuestro mundo, el medio ambiente. Y ahora atender esas problemáticas. No solamente ser simples espectadores de lo que podría ser, si decimos con un término fuerte, la destrucción de nuestro planeta. Entender que debemos atender con fundamentos teóricos, técnicos, con organización, con gobernanza, con apoyo, con unidad, con colaboración, estos problemas. Creo yo que también hace falta una mayor inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones, porque los jóvenes tenemos una concepción y una perspectiva distinta, porque nosotros nacimos con un mundo distinto al que llegaron los actuales gobernantes o la mayoría de ellos. Sin duda también hace falta que también nos guíen, porque la experiencia que tienen los conocedores y expertos es lo que nos va a permitir tener esa evolución tan necesaria. En el caso de mi universidad, la Universidad de Guadalajara, estoy muy agradecido con el modelo que tenemos porque nos permiten hacer investigación, nos permiten hacer trabajos de colaboración, de unidad, para buscar soluciones a estas problemáticas y no ser, como dije en un principio, ser otra vez espectadores de cómo poco a poco estamos cayendo en un efecto bola de nieve que se puede convertir en irreversible. Hablan esta responsabilidad tan importante, ahorita nos decía Cuauhtémoc, como jóvenes, ¿cómo pueden incidir los jóvenes? ¿Qué le falta a las autoridades para poder tener un mejor manejo o un manejo más integral acerca de las lluvias? Se necesita presión, educación, información. ¿Cómo pueden incidir los jóvenes para que podamos tener en México un mejor manejo, un manejo más integral de las lluvias? Creo que ser exigentes, ¿no? Sería presionar, investigar por nuestra cuenta y proponer. Yo creo que la parte técnica es la fundamental en este procedimiento. Tiene que haber gente competente en el gobierno para poder generar el plan completo, el plan integral del tratamiento del agua y de la captación del agua fluvial. O sea, no podemos dejar a los políticos que decidan estas cosas. Tiene que haber una red de investigadores, podría ser la Universidad de Guadalajara, podría ser investigadores independientes, pero sí que generen un plan, o sea, en todas sus partes, ¿no? Que sea desde la prevención y el cuidado del agua, la redistribución del drenaje y el agua, el alcantarillado, el almacenamiento del agua, etcétera. Pues todo eso es lo que hace falta. Pero sale muy caro. ¿De dónde puede salir todo ese dinero? Yo creo que podría haber. Yo creo que con unos ahorros sí lo podrían hacer. Con unos ahorros sí. Sí lo podrían hacer. Creo también, sí, perdón, Abraham. Yo creo que participando activamente,
proponiendo y buscando perfiles competentes, y si no, exigirle al gobierno o a las instancias que generen esos perfiles competentes. Hay un estudio de la OCDE donde dice que países desarrollados que manejan el agua pluvial destinan al menos el 1% del Producto Interno Bruto para tecnología e investigación. México a finales de 2012 destina el 0.5. Es el peor de los países de la OCDE y el peor de los países de Latinoamérica. Entonces creo que ahí está un punto importante para reducir otros rubros y entrarle a eso, ¿no? Porque el tema técnico, tecnológico, de innovación, de infraestructura, que no la hay o hay muy poca para aprovechar los recursos pluviales, ahí creo que es el punto de partida. Yo pienso que los ciudadanos y los integrantes de la sociedad, llámese Zona Metropolitana de Guadalajara, llámense otros municipios de Jalisco, del país o incluso del mundo, son productos del ambiente en el que se desarrollan. Y en ese ambiente en el que se desarrollan está sin duda la educación. Entonces sí creo que hace falta esa modernización, actualización de lo que hoy vive el niño, el joven y el universitario, para que pueda ser competente y dar su contribución a la mejora en este problema. También creo que es necesario, tanto en la parte educativa, también en la parte del gobierno, en cuanto al esquema o sistema de gobernanza y organización, el que se asigne a cada área al especialista en el tema, que se asigne a cada quien de acuerdo a su perfil, a su área de especialización, para que pueda rendir y contribuir a la mejora de la infraestructura y la situación social. Esos dos puntos creo que son clave para poder ahora sí estar en posición de plantearnos las metas a mediano y largo plazo, para ya no seguir arrastrando década tras década problemas tan urgentes y necesarios de solucionar como son los que estamos viendo hoy. Ok, tenemos que dar nuestro tercer corte, el último corte, para regresar con conclusiones y también hablar acerca de lo que sucede en el campo en el temporal de lluvias. Ayer nos comentaban los académicos que aunque en Jalisco no está tecnificado, como en el norte por las sequías, bueno, pues aquí dependemos completamente del temporal de lluvias para la parte de la agricultura. Bueno, pues ¿cómo les cae este temporal de lluvias a todas las zonas donde se cultivan cherries, donde se cultivan, bueno, obviamente los frutos rojos, el maíz, etcétera? Estamos hablando del temporal de lluvias en el estado de Jalisco y esta tarde están con nosotros los jóvenes. Nos acompaña por parte de Altavoz Gustavo Pamplona. También está con nosotros Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, y Cuauhtémoc Vidrio, consejero universitario y representante de la FEU. Esperamos sus puntos de vista, 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 47, gracias. 47. Hablando del temporal de lluvias en Jalisco. Y es que definitivamente cada quien tiene su percepción, depende de donde viva, depende de las problemáticas acerca del temporal de lluvias. Y por ejemplo, agradecemos a Raúl Delgadillo que se comunique desde El Salto. Su comentario es: me parece romántico decir que para la zona metropolitana de Guadalajara, el agua de lluvia nos proporciona tranquilidad y bienestar. Por décadas hemos sufrido deficientes proyectos hídricos planificados por el gobierno del estado ante los municipios para garantizar un flujo seguro de las aguas de lluvia. Nos damos cuenta que los ingenieros a cargo desconocen la ley de Newton. Por ejemplo, en Zapopan se tienen graves problemas por inundación cada año y hasta el momento solo discursos y pretextos hemos escuchado. Muchísimas gracias, Raúl, desde El Salto. Bueno, pues tu opinión es muy importante porque ustedes lo viven de una manera diferente de cómo se vive en áreas agrícolas, en la misma zona metropolitana de Guadalajara, en ciudades medias. El Salto tiene también una problemática muy en específico, muy concreto. Muchas gracias, Raúl. ¿Algún comentario acerca de la llamada de Raúl Delgadillo? Estoy de acuerdo en que más que romántico trae un beneficio, ¿no? Que tengamos un temporal abundante y largo en tiempo. Hay que saber cómo aprovecharlo y no nada más que se evapore, ¿no? Pero sí también tenemos deficiencias que ya de años respecto a infraestructura y carencias en calles, sistemas de colectores, etcétera, ¿no? Que todos lo sufrimos cada año en cierto tiempo. Se ha comentado en esta mesa desde el lunes, y ahorita entramos al tema del campo, desde el lunes, ayer martes, que este tipo de obras no se notan, que no dan votos.
¿Ustedes qué creen? Que en un momento dado, cuando ya la zona metropolitana o que ya no veamos la típica estampa de Avenida López Mateos inundada, cuando ya no se hunde, la gente no se va a dar cuenta de que algo cambió, de que sucedió algo y fue una obra buena. ¿Qué tendría que suceder? Tendría que suceder dos aspectos importantes. Uno, que los gobiernos, lejos o saliéndose del populismo, busquen una verdadera solución y que quieran aportarle a esta infraestructura, ¿no? O sea, sí, el dinero, eso... El dinero. Ajá. Y dos, el tapatío nos molesta todo tipo de obra, ¿no? Sería concientizar y socializar bien el beneficio que se traería y también plantearles un diagnóstico crítico, ¿no? Porque la gente ve llover y dice, al año que viene vuelve a llover y no hay problema, aguanto las inundaciones unos días, nos acostumbramos. Presentarle una solución integral y que el costo de la obra sea molestia quizá por un tiempo, pero que el beneficio sea un aprovechamiento eficiente de este recurso, ¿no? Yo lo vería así. A largo plazo, socializar. ¿Cuauhtémoc? Yo creo que el gobierno, en el momento en que toma protesta, asume la responsabilidad de velar por una mejor calidad de vida del ciudadano. Entonces creo que no debe ser punto de referencia para la toma de decisiones ver si es tan visible o no como otras obras que quizás no traigan tanto beneficio a la población. Sin duda que es un efecto que desencadena a otros. El que exista una mejor calidad de vida para una persona en la zona metropolitana de Guadalajara o en el campo, pues significa que va a ser más productiva la persona, que va a poder tener un mejor ambiente de convivencia, va a generar mayor confort, va a generar una serie de condiciones que va a lograr que nuestra sociedad se desarrolle cada vez más y de mejor manera. Yo creo que las personas sí tenemos memoria y creo que sí se agradecería al gobierno que dejara algunas políticas que dejan de ser las más adecuadas en aras de desarrollo para nuestra sociedad y creo que sí sería recompensado. Sin duda, la gente yo pienso que escoge a quien más beneficios les trae. Entonces, el que se incluya cada vez equipos multidisciplinarios para ese tipo de proyectos, que se haga un análisis costo-beneficio para ver si es conveniente o no, y haya una correcta comunicación con la gente y se le comunique qué es lo que va a tener de beneficio, yo pienso que va a hacer que sea consciente y asuma el sacrificio, por así llamarlo, para tener algo a cambio que le... Un intercambio gana-gana, ¿no? Que todos ganemos. Gustavo, ¿tu punto de vista? Creo que exactamente es la misma parte, ¿no? Creo que el político debe de dejar de pensar en él y pensar en el ciudadano. Y no solo por las inundaciones, porque también hay vidas de por medio muchas veces, ¿no? En estos deslaves. Entonces, creo que eso es más valioso que una elección. Y creo que la gente también se daría cuenta cuando empiece a ser mejor usada el agua y ya no haya tanto problema, todo esto, ¿no? Todas estas acciones que a un largo plazo les llevaría a consolidar incluso un proyecto político más viable hasta para ellos. Ok. Graciela García dice, en mi forma de ver el tiempo de lluvia es favorable. Lo rescatable es que nos ahorramos agua al regar los jardines y los árboles, teniendo en cuenta que el temporal dura aproximadamente 5 meses. Muchas gracias, Graciela. Desde el punto de vista doméstico, ¿no? Muy concreto. Y Jesús Talavera nos dice, me gustaría proponer el tema de la Universidad de Guadalajara como un ente educativo convertido en un ente mercantil, que manejan muchas empresas que son propiedad de la universidad y que nos dijeran a los ciudadanos a quien rinden cuentas y sobre todo a mayor presupuesto monetario, menor índice de ingresos a sus distintas facultades. Ojalá no le tengan miedo a este tema, nos dice Jesús Talavera. Muchas gracias, Jesús. Con muchísimo gusto lo pasamos a la producción para que sea tomado en cuenta y, bueno, pues que podamos tener ese espacio aquí en Estación Central. Muchas gracias. Pues nos quedan escasos 7 minutos para terminar con este tema. Antes de entrar a las conclusiones, la situación del campo con las lluvias. Siempre es benéfico que podamos tener en el campo un buen temporal de lluvias. Es de lo que piden su limosna los agricultores, ¿no? Luego la gente del norte, cuando hay sequías, es una cosa terrible. Siempre y cuando sea un temporal normal o regular, ¿no? Porque cuando hay poco, es problema, pero también cuando hay mucho. Entonces, si es como el de este año que le estaba leyendo, que es un temporal regular, le ayuda mucho al campo, sobre todo
a la siembra de lo contiguo en Jalisco, sí es benéfico. Que sea parejito. Para que se incremente un poco la producción y se reduzcan costos. Ok. Totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando es abundante, cuando es constante, que hay un llamado temporal pinto, ¿no? Que llueve y luego deja de llover y luego otra vez. Si no salió, en este caso el maíz, ya se pudrió la semilla, o en este caso llueve mucho y también se pudre. Entonces, cuando es constante, totalmente es beneficioso, ¿no? Porque se siembra, se abona, se cosecha y luego tiene que dejar de llover para que se seque también, ¿no? El maíz, en este caso, que es el que tomo como ejemplo. Muy bien. Sí, yo pienso que no hay lugar a dudas para decir que es muy bueno que haya un buen temporal de lluvias. México, los primeros ingresos o los mayores ingresos que tiene en cuanto a economía, pues es la agricultura. Entonces, qué mejor que exista una temporada regular y sana para los campos. Desgraciadamente, como lo comentaban el día de ayer, pues Jalisco no tiene muchas tecnologías para la agricultura, entonces el que exista esta temporada y que sea llevada en su normalidad, por así llamarla, pues es sumamente positivo el resultado para los agricultores jaliscienses. Bien, muchas gracias. Pues entramos a las conclusiones, jóvenes. Tenemos, por favor, Gustavo Pamplona, de Altavoz, tú nos decías al principio, temporal de lluvias en Jalisco, lo describo como improvisado en una sola palabra. ¿Cuál sería tu conclusión? Mira, la conclusión a la que llego es que tenemos dos caminos, ¿no? El de la conciencia, que es personal, y el de la acción, ¿no? Que es hacia afuera. La conciencia es sabernos que tenemos ya un problema de muchos años en el estado, de inundaciones, de precipitaciones muy fuertes, de mal uso del agua. Entonces, de ahí partirá la acción, ¿no? Que es exigirle a las autoridades que generen un programa integral para el tratamiento del agua y el desarrollo del nuevo sistema de agua potable y alcantarillado, para que en 2 o 3 etapas se eliminen las desgracias, ¿no? Que son las inundaciones, que es el mal uso del agua y las muertes humanas. Y en ese sentido, pues yo con eso me quedo. Ok, muy bien, muchas gracias, Gustavo. Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, nos decías al principio, temporal de lluvias en Jalisco lo defino, me robo 2 palabras, fueron tus palabras textuales, oportunidad, pero también riesgo. ¿Cuál es tu conclusión esta tarde, Abraham? El riesgo delimitado solamente en cuanto a la planeación, prevención y reacción a los contingentes o a los desastres que pueda haber, ¿no? Y en cuanto a la oportunidad que se tiene por la captación de esta agua, bueno, generar o fortalecer políticas públicas en cuanto a la captación y uso eficiente del agua. Una gestión integral entre gobierno que genere infraestructura para la captación y uso de agua pluvial y la sociedad, que nos eduquemos, que nos informemos para que desde nuestra casa podamos captar y utilizar el agua que cae, ¿no? El agua granizo, lo que es en cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. Y tercero, fortalecer los sistemas nacionales de investigación, ¿no? Y tecnificación. Aquí en Jalisco, si bien es cierto, por los buenos temporales se tienen buenas producciones, pero tendríamos que buscar de pasar a la intermitencia de una vez por año, a la permanencia de estar sembrando cada que se pueda, ¿no? Con el recurso del agua. Ok, muchas gracias, Abraham. Cuauhtémoc, tú nos decías, Cuauhtémoc Vidrio, consejero universitario y representante de la FEU, tú nos decías una palabra para definir temporal de lluvias en Jalisco, reto. ¿Cómo terminas, cómo concluyes tu participación en Estación Central? Creo que el reto de este temporal de lluvias se resume en un replanteamiento o redefinición de estrategias a seguir en la gobernabilidad en estos asuntos, en incluir cada vez más las ciencias y las ingenierías en la toma de decisiones. El ejemplo es claro, países que han dado prioridad a la toma de decisiones, a los fundamentos técnicos, han sido los países que más rápido se desarrollan. El ejemplo está en Alemania, Japón y otros países que se les invierte más en educación. Entonces, como conclusión, creo yo que es muy importante que estas decisiones sean cada vez con más fundamento y delimitando las prioridades de cada uno. Que si bien tiene que ver cuestiones políticas en estas decisiones, también que se vea en primer lugar la calidad de vida de los habitantes de la población. Esto acompañado de una educación en el cual el ciudadano entienda las problemáticas y las atienda en su formación educativa.
Claro, muchas gracias, Cuauhtémoc. Gracias a ustedes. Pues como ya dijeron también, una parte le corresponde a las autoridades, otra parte a nosotros como ciudadanos, estar educados, tener esta cultura de recaudación de agua y también pues con la realidad que vivimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser proactivos? ¿No? Ya dijimos, limpiando las azoteas, reportando árboles, cables, postes que puedan estar en riesgo de caerse en el temporal de lluvias, tener cuidado cuando usted salga a la calle, si ya sabe que se inunda un área, una zona, una avenida, bueno, pues tener precaución, irse por otro lado, aunque siempre puede suceder que se inunden zonas donde antes no se inundaban, ¿no? No tirar basura en la calle, mantener limpios los drenajes, etcétera. Pues muchas gracias, jóvenes, por habernos acompañado aquí en Estación Central. Gracias. Mañana lo esperamos a las 5 de la tarde con más del temporal de lluvias en Jalisco desde el punto de vista de asociaciones civiles. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.